La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias al Dios bueno, al Padre Santo, que nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes y que juntos podamos ser edificados a través de la palabra. Nosotros los que estamos aquí y ustedes que están a la distancia. Yo pido a Dios que derrame de su amor y de su gracia en tu vida y en tu casa, y que cada uno de nosotros pueda disponer el corazón para ser nutridos por el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, ciertamente está escrito. Por eso es necesaria la palabra de Dios, lo que sale de su boca. Así que dispón tu corazón y vamos juntos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios 15, versos 27 y 28. Dice así la Escritura en la Reina Valera 1960. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Un puntito ahí, eso es el Padre al Hijo. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Eso lo dice así porque eso es un hecho, aunque tiene que materializarse en la historia. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, es decir, ya cuando se haya materializado en la historia, en la terminación de los tiempos, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, es decir, al Padre, para que Dios sea todo en todos. O sea, para que Dios sea todo en todos. Bien, la palabra de Dios está bendita y nosotros sus hijos también. Amén. Muy bien. Así que entonces, amados, como ustedes han escuchado, la primera parte, la segunda parte, y esta es la tercera parte de este mensaje. Desaprender para aprender. No se preocupen ustedes que a veces en los títulos, cuando tomamos los pasajes, no necesariamente está ahí lo que se quiere decir, pero en el camino el Señor va explicando. Así que yo creo que Dios no se equivocó cuando dijo el título es Desaprender para aprender. Y entonces nosotros comenzamos en la primera parte hablando de cómo eran las cosas en el principio. Esto porque hemos leído el pasaje de 1 Corintios 15, donde habla y profetiza, porque para mí esto es una profecía en el verso 28. En la parte final, para mí nos aclara perfectamente cómo van a terminar las cosas. Y dice que las cosas van a terminar como al principio, cuando Dios era el todo en todos. Es importante aclarar, Dios sigue siendo el todo. Indudablemente Él será el todo siempre. Lo que nosotros hemos venido hablando es que no en todos, ¿verdad? La primera parte del mensaje vimos cómo en el principio Dios era el todo en todos. Todas las criaturas, todas. Ya había sido creado el lucero, que en la segunda parte del mensaje, ese lucero, Lucifer. Ustedes saben que en la segunda parte de este mensaje explicamos cómo un día, tristemente, Dios dejó de ser el todo en todos. Porque resulta que una criatura, como vimos la vez pasada, dice la Escritura que corrompió el santuario de su corazón, hasta que se halló maldad en ti. Y ya nosotros vimos algunos detallitos, por lo menos lo que la Biblia nos revela acerca del misterio de la iniquidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la maldad del enemigo? Que dejó de ver a Dios para verse él mismo. Eso fue lo que vimos nosotros en la segunda parte de este mensaje. Entonces, primera parte, cuando todo era hermoso, había concordia, una sola voluntad, todo estaba perfecto. Y es importante decir que eso volverá.
Esto volverá, o sea, todas las cosas se dirigen hacia eso, para que Dios sea todo en todos. Muy bien, entonces, la vez pasada nosotros vimos como ese lucero, ese Lucifer, ese querubín protector, se desvió y en su locura contrató a muchos ángeles. Nosotros vimos que la tercera parte de los ángeles fueron corrompidos también. De manera que en ese tiempo Dios dejó de ser el todo en ese lucero y en la tercera parte de los ángeles. Entonces, amados, no quiero perder de vista el propósito de este mensaje, porque este mensaje lo que busca es que todo lo veamos desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios, de cómo Dios ve las cosas. Y yo les dije, amados, que la gran pérdida no fue que el lucero ni que la tercera parte de los ángeles se hayan desviado, hayan pecado. Esa no fue la gran pérdida. La gran pérdida fue lo que eso logró, que eso desencajó el todo. Eso desencajó el todo, mi hermano. Se perdió la armonía celestial. Diga, cuando el lucero y la tercera parte de los ángeles se desviaron, dañaron la armonía celestial. Muy bien. Entonces hoy vamos a avanzar. Esta sería la tercera parte de este mensaje. No sin antes decirle algo. Quitar a Dios del centro es como sacar el eje que lo mueve todo en la rueda de la vida. Es decir, esto es desajustar, desencajar, desmembrar a un todo que para subsistir debe estar en una unidad perfecta. Hermano mío, de la única manera que todo volverá al orden es cuando Dios sea todo en todos. Es la única manera en que todo vuelva al orden, a la armonía perfecta. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando Dios sea el todo en todos. Ahora bien, ¿qué pasó en el cielo después de esa rebelión? Escúcheme porque esto es fundamental. Recuerda, hermano mío, que aquí usted tiene que luchar para desaprender y entonces así aprender. Recuerden ustedes, amados, que yo pudiera llamar a esto una enseñanza de alto nivel. No escatimo de ninguna manera a su corazón, su vida, y por eso creo que Dios en su gracia nos ha instruido a compartir esto. ¿Qué pasó en el cielo? Ya dije, ¿verdad? La condición en la que se encontraban en ese momento. Pero entonces, en el cielo fue establecida la voluntad de Dios. Y aquel ser que se rebeló junto a sus aliados fueron echados fuera. Fueron echados fuera. Es decir, en el cielo, hoy Dios es el todo en todos. Dios es el todo en todos. Porque en los que Dios no era todo, ¿qué pasó? Los echó fuera. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Los echó para establecer su voluntad, para que prevaleciera su voluntad. Entonces, desde ese momento, cuando fue echado fuera ese lucero y la tercera parte de los ángeles, fue establecida la voluntad de Dios en el cielo. Pero entonces, hermanos, aquí hay algunas cosas que son importantes. Hablando ahora de esta dimensión natural.
La pregunta es, ¿esta dimensión natural siguió Dios siendo el todo? No conteste. ¿Se mantuvo el mundo terrenal haciendo la voluntad de Dios tal como se estableció en el cielo? ¿Hasta dónde el germen maldito de la iniquidad se extendió? Bueno, amados, las consecuencias de esta terrible rebelión afectaron a toda la creación, inclusive a la terrenal. Y hoy vamos a ver esa trascendencia. Por favor, busquen conmigo en Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Muy bien, está en pantalla. Ustedes, yo no escucho en las paginitas, pero a mí me gusta escuchar las paginitas. Es bueno, ustedes recuerden el consejo, tengan ahí el aparatito como yo. Aquí tengo el aparato, aquí tengo la Biblia, pero tengan la Biblia, por favor. No caigamos en ese terrible error de no tener la Biblia. Muy bien, dice aquí, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Sigan conmigo, vean. Primero voy a aclarar lo siguiente. El hombre no era como Dios en toda la capacidad divina. Cuando dice que Dios hizo al hombre recto, o que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no quiere decir que el hombre fuera idéntico a Dios en todos los aspectos, de ninguna manera. Es decir, el hombre no era omnipotente, no era omnipresente, no era omnisciente, no. Ahí lo que está hablando es que en el sentido espiritual, el hombre tenía la semejanza de Dios, la imagen de Dios. En el sentido moral, el hombre era como Dios. Eso es importante entenderlo. Entonces dice aquí que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amados, en el planeta Tierra todo fue hecho perfecto. El hombre había sido creado y era feliz haciendo la voluntad de Dios. El hombre era feliz, no como hoy día. Tristemente que la gente no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero al principio, estoy hablando al principio en este planeta, ¿verdad? Al principio, cuando Dios creó al hombre, el hombre era feliz haciendo la voluntad de Dios. Entonces, Adán y Eva, como ya dije, ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y entonces ellos vivían en una armonía perfecta, una unión perfecta con su Creador. No había imperfección. Era una armonía, una concordia, era un mismo corazón, era más o menos lo que más tarde se entiende en las Escrituras, que el que se une al Señor, un espíritu es con él. El hombre era un espíritu con Dios. El hombre veía como Dios, oía como Dios, pensaba como Dios. El hombre estaba ahí, en representación de Dios, tenía el corazón de Dios. Así que había armonía. Muy bien. Ustedes saben que la casa en la que Dios puso al hombre fue un lugar donde no faltaba nada. El huerto del Edén. Ese es el lugar de la abundancia. Ahí todo era delicioso, todo era bueno. Ahí Dios puso todos aquellos árboles del campo para que el hombre comiera. Pero también en medio de esa casa o de ese huerto, Dios hizo nacer, amados, el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces Dios puso en ese lugar al hombre para que el hombre labrase, para que el hombre fuese el Señor, que Él guardase, que Él cuidase ese lugar. Entonces, Dios también le dio una instrucción. Ustedes saben que Dios sí prueba.
Dios no tienta, el que tienta es el diablo. Dios prueba, como probó Dios a Abraham cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Dios prueba. Y Dios le puso una prueba de obediencia al hombre. Y podemos leer nada más para recordar, aunque ustedes esto lo saben perfectamente, en Génesis capítulo 2, en los versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. Entonces, al hombre se le había dado, amados, la autorización de sembrar, cultivar y comer de aquel, pudiéramos decir, paraíso terrenal, el lugar donde no faltaba nada. Así como también la responsabilidad de guardar aquel árbol del cual no era provechoso comer. Sin embargo, la Biblia relata que un animal diferente a todos los demás aparece entonces en el huerto. Y dice Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Voy a dejarlo ahí. Era astuta. Mis hermanos, aquí podemos decir que esta serpiente tenía algo que no poseía ninguna de su especie, ni ningún otro animal que Dios había creado. Entonces este reptil era la imagen manifiesta de la iniquidad, el cual vino no solo a engañar, sino a sembrar su semilla de maldad en el mundo entero. Amados, esta serpiente, este animal, era el diablo que, poseyendo a la serpiente, aparece en aquel lugar. Y nota que hay dos criaturas que fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. ¿Te imaginas el fastidio para Satanás? Porque ya ahí no era luz bella, ahí era Satanás, el diablo. ¡Qué fastidio para Satanás! Resulta que el hombre poseía aquello que él había perdido por codiciar el lugar del Altísimo. Lo que él tuvo cuando estuvo con Dios, ahora lo tenía el hombre. El hombre. Entonces, en medio de, yo no sé cómo ilustrar eso, pero de ese fastidio, idea un plan. Planea con astucia apoderarse de ellos, es decir, arrebatárselos a Dios. Y para eso tenía que lograr que ellos pecaran. Porque ¿qué significa pecar? Errar el blanco, errar al blanco, es decir, no dar en el blanco. ¿Quién es el blanco? Dios. No dar en Dios, no ir alineado a Dios, desviarse del blanco. Recuerden ustedes que el fin de todo pecado es destronar a Dios. ¿Qué yo dije? El fin de todo pecado, o sea, la meta del pecado es destronar a Dios. Entonces, siendo así, mis hermanos, dijo Satanás a la mujer. Ahí dice en el mismo verso que tenemos, en la parte, dice ahí, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, escuchen lo que le dijo, no comáis de todo
árbol del huerto. Yo les pregunto, ¿Dios había dicho eso? No. Todo lo contrario. Dios les había dicho que todos los árboles del huerto, excepto uno, solo de ese uno no lo tocara, pero de todos los demás comiera. Entonces, amados, Dios no dijo eso. Pero este ser quería llamar la atención de la mujer para lograr entablar con ella una conversación. Porque una vez que la tuviera en su terreno, ésta sería engañada. Recuerden, el diablo, allí hay mucha astucia. El diablo no es tonto, hay mucha astucia. Él primero logra traerte a su terreno, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Dice el versículo 2. Aquí tenemos el terrible error. Aquí comienza el problema. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Siguiente. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Llama la atención que dice que está en medio del huerto. ¿Está en dónde? En medio, pudiera decir, está en el centro. De ese no debes comer. No, dice, no comeréis de él. A mí hay algo que no me gusta en ese pasaje. ¿Usted lo nota? ¿Qué nota usted? Que Dios nunca dijo eso, ni le tocaréis. Eso lo puso ella. Por eso yo les digo que el diablo primero, ¿qué tenía que hacer la mujer? La mujer tenía que decir: que mi Dios te reprenda, Satanás. Pero nunca entablar una conversación con la serpiente, que es prototipo de Satanás. Es decir, dentro de la serpiente está Satanás. El que está hablando es Satanás. Aleluya. Diga aleluya. Y así le ayuda al que está a su lado. Muy bien. Entonces, el verso 4 dice, vean la respuesta, ya ahí está la conversación. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Yo pienso que la mujer quedó aturdida de ese grito, impresionada, oyendo a un animal, primero hablando y segundo contradiciendo la palabra de Dios. Y en medio de eso, porque yo simplemente digo, a lo mejor la mujer dijo: wow, puede ser. Dice el verso 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo les pregunto a ellos: ¿eran como Dios, sí o no? Ya eran. Dios había puesto su imagen y su semejanza. Vean el burdo engaño, pero el problema es que ya la tenía en su terreno, ya estaba confundida. Estaba confundida, ¿por qué? Porque seguro dice: mira, si se come de ese fruto, algo tiene ese fruto que mira hacia esta serpiente a hablar. ¿Qué tal si nosotros comemos de ese fruto? Quizás pudo entrar en ese debate interno, en esa lucha en el interior, en esa batalla de los sentimientos, de que no creo que sea.
Pero ¿y si es? Las palabras de la serpiente no cabían en sus oídos, era una locura. Pero, ¿qué tal si tenía razón? Probablemente Eva pensó, esta serpiente es diferente a todos los demás animales, habla. Seguro comió del fruto y mira todo lo que alcanzó. Es decir, las palabras del engañador con la sutileza se habían enraizado también ya en su corazón. Entonces ya lo demás es un hecho. El argumento comenzó a tomar sentido en la mente de Eva. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Mis hermanos, escúchenme, el poder de esa palabra creó el germen maldito del pecado en ella, el cual iba desviando a la mujer a un abismo insondable, es decir, a la separación de su creador. Y yo aquí pregunto, ¿no fue esa la codicia perniciosa que hizo caer del cielo a Lucifer? Ese mismo pensamiento, ¿no era esa aspiración el ser semejante al Altísimo, lo que luego se convirtió en rebelión y barrió a la tercera parte del ejército del cielo? ¿Saben por qué, amados? Porque adorar a otro que no sea Dios, como dije hace un momento, es errar al blanco. Diga, adorar a otro que no sea Dios es errar al blanco. Aquí no se quería adorar únicamente a Dios, que eso es lo que Dios pide. ¿Qué lugar debe, escuchen, ¿cómo se llama este mensaje? Desaprender para aprender. ¿Qué lugar quiere Dios en tu vida? ¿Qué lugar? Wow. ¿Ves que alguien por ahí dijo el primero? ¿Cuánto pide Dios de tu corazón? ¿Han escuchado ustedes mucho decir es que Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida? ¿Lo han escuchado? Hay que desaprender para aprender. Dios no quiere ser el primer lugar en tu vida. Dios o es el todo o no es nadie en ti. O es o no es. Dame, hijo mío, tu corazón. El primer gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo, corazón, alma, mente, fuerza, todo. Con todo. Así que nosotros al único que debemos adorar, ¿quién es? A Dios, al único. No a Dios no. Al único, es decir, a Dios, solo Él. Muy bien. Ahora bien, lo que vino a la tierra, amados, fue el mismo espíritu de iniquidad que se originó ¿dónde? En el cielo. Allá comenzó el pecado. Y eso que se originó en el cielo vino a la tierra. Esa intención que llevó a la caída a millones de ángeles y que engañó también a nuestros padres es la misma que enfrentamos nosotros hoy día. Escúchenme, amados, aplicando. Cada vez que el diablo te tienta, porque ese sí tienta, cada vez que el diablo te tienta, lo que quiere es quitar a Dios del centro de tu vida. Cada vez que te entorpece la mente, está tratando de echar a Dios fuera de su eje en ella. Dios debe de estar en el centro. Él debe ser el eje
de la familia, del matrimonio, de la empresa, del trabajo, del todo. Él debe ser el centro de la iglesia, de los estudios. Todo tiene que encontrarse en Dios. Es decir, amados, toda insinuación que te lleva al pecado, en último análisis, está quitando a Dios de tu existencia. Es decir, está desprendiéndote del todo, te está quitando del todo, te está desviando del blanco, desviándote del centro para llevarte al error de la separación de tu Padre, para que Él no signifique para ti lo que debe significar. ¿Qué debe significar Dios para ti? Diga, mi todo. Dígalo, mi todo. Dígalo, mi todo. Pero dígalo con convicción, mi todo. Por tanto, amados, escuchen aquí. El cristiano apercibido toma conciencia, y es lo que busca este mensaje. El cristiano apercibido toma conciencia al instante de estas cosas. Entonces seguimos. Las palabras inicuas tuvieron un efecto en aquellos que la escucharon y sucumbieron en la rebelión de ser como Dios. La Biblia dice que cuando la serpiente le dijo a Eva que iba a ser igual a Dios, ella empezó a ver el árbol de otra manera. En el versículo 6, por favor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Esto estaba contradiciendo a lo que Dios había dicho. Ella empezó a ver el árbol diferente, con otros ojos. Es decir, ya el pecado estaba en su corazón. Ya había corrompido el santuario de su corazón. Y vio la mujer. Eso es contradecir al dicho de Jehová. Porque ¿qué fue lo que Dios les dijo a ellos? En Génesis 3:1. No, en el 2, 15, 16. Dios le dijo que no comieran. Bueno, es el 2 donde comenzamos, pero no importa, no hay problema. Ustedes lo recuerdan perfectamente. Que no comieran de ese fruto. Pero aquí dice en el verso 6 que ella vio que era bueno y agradable. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Escuchen. Y tomó de su fruto y comió y dio también al flojo de su marido, el cual comió así como ella, por flojo. Yo dije que Eva tuvo que haberle dicho a la serpiente que Dios te reprenda, Satanás. Y es exactamente lo mismo que el flojo ese debió decirle a esa serpiente. Porque ya la serpiente estaba en el corazón de ella también. Ah, no, y comió. Entonces ahora tenemos un problema, porque Dios dijo una cosa y Eva está diciendo otra. Y Adán decide obedecer a Eva. Por eso es que Pablo, el apóstol, más tarde aclara que la que fue engañada fue la mujer. El hombre no fue engañado. Aunque yo sé que se generaliza y se dice que engañó a nuestros padres. Está bien, eso está perfecto. Pero si nosotros somos cuidadosos y entendemos, el pecado del hombre fue peor. Peor. La serpiente engañó a la mujer y el hombre pecó deliberadamente, deshonrando abiertamente a aquel que le dijo: de ese fruto no comas. Pero ese no es mi tema. No vamos a discutir eso ahora mismo, porque al final los dos pecaron terriblemente. Y dicho sea de paso, Dios hizo responsable al hombre, aunque todos se llevaron su parte. Entonces, amados, Eva cayó en ese plan demoníaco. Extendió su mano, tomó el fruto y comió. Y dice el texto que también
de esa fruta le dio a su marido y él comió. Entonces sigue el relato diciendo que cuando Jehová Dios inquirió según el orden que había establecido, es decir, a Adán en primer lugar, ustedes saben lo que pasó. ¿Qué hizo Adán? Culpó a la mujer. Y luego Dios preguntó a la mujer. ¿Y qué hizo la mujer? Culpó a la serpiente. Un síndrome hay ahí. Alguien tiene la culpa menos yo. A mí me gusta Cristo, Jesús Nazareno, me encanta. Tremendo varón de Dios. Como él siempre asumió responsabilidad. Porque una persona madura asume responsabilidad. Y si se equivocó, dice, me equivoqué. No siga buscando porque la culpa fue mía. Fui yo. Pero el Adán, el caído, hay un síndrome ahí. Hay un espíritu de culpar a los demás. De eso está plagada nuestra sociedad. ¿Sí o no? Alguien tiene la culpa menos yo. Bueno, entonces Dios comienza en ese orden. Y vamos a leer varios versículos. En Génesis 3, versos 14 en adelante. Dice aquí, Dios primero se fue al que originó el pecado. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora sigue Dios con la mujer. Y dijo, ahora escuchen, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vean que eso es consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Escuchen lo que pasó. Maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora ustedes entienden por qué el estrés y por qué todas esas cosas. Y las mujeres entienden en el parto por qué tanto dolor. Vayan a hablar con Eva y nosotros con Adán. Espinos y cardos te producirá. Eso es cuando uno siembra una tremenda semilla, ¿verdad? Y no le produce nada. En el principio no era así. Aquí es un problema del pecado también. Es terrible, ¿no? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vean ustedes, amados, que nosotros venimos desde el principio. Amén. ¿Cómo eran las cosas en el principio? ¿Qué pasó después? Y ahora ya hemos bajado a nuestro planeta, ¿cierto? Ya hemos bajado a nuestro planeta. Y resulta entonces que nuestros padres cayeron en el error y pecaron. Pero resulta también que el pecado pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Ustedes saben que Dios puso a Adán como una cabeza federal, es decir, una cabeza representativa. Todo lo que él hacía iba a tener un efecto en toda la posteridad, en toda su posteridad. Y recuerden ustedes, amados, que todos nosotros somos naturalmente hijos de Adán y Eva. Nosotros no venimos del mono ni de Chita. Nosotros venimos de Adán y de Eva. Nuestros primeros padres
pecaron, se dañaron a sí mismos y dañaron a toda la posteridad. Y más tarde nosotros también pecamos, porque uno nace con ese germen maldito del pecado. Por eso es que nosotros nacemos separados de Dios. Aunque Dios tiene una gracia especial en favor de los niños. Pero usted verá que en la medida que el niño va creciendo, naturalmente se va separando de Dios. Naturalmente se va separando. O usted le enseña al niño a pecar. Eso es una naturaleza. Es una naturaleza. Y cuando los padres entendemos que eso es una naturaleza, entonces podemos tratar eso de la mejor manera, porque es una naturaleza. Usted no tiene que decir, es que ¿por qué usted miente? O sea, es una naturaleza. Muy bien, pero tampoco es mi tema, ¿no? Simplemente son cosas. Entonces el pecado pasó a todos los hombres, Marquitos. Todos pecamos. Esa fue la gran mentira en que sucumbió el hombre y por ende toda la humanidad. Y resulta que en vez de convertirnos en dioses, terminamos siendo caídos y mortales. Si el hombre no hubiese pecado, entonces, amados, nada del resto hubiese sido necesario, porque el hombre fue creado recto. ¿Se recuerdan Eclesiastés? Solamente esto he hallado, que Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones y acá las estamos viendo. Entonces el hombre que era como Dios dejó de ser como Dios y terminó siendo como ¿quién? Tristemente como Satán. Dejó de ver como Dios, dejó de oír como Dios, dejó de actuar como Dios. En síntesis, amados, cuando profundizamos en la intención del pecado, vemos que su esencia, su origen y su única finalidad es quitarle el lugar a Dios en nuestras vidas como nuestro creador, como nuestro sustentador y como nuestro todo. Eso es lo que busca el pecado. Cada vez que tú pecas, tienes que saber que estás quitando a Dios del centro. Y quitar a Dios del centro es abrir puertas para que vengan muchos males. Aquí es donde tú tienes que aplicar este mensaje, porque usted dice, pastor, suena como filosófico, suena como una clase, está como un maestro. Aplique ahora el mensaje, mi querido. Cada vez que pecamos, quitamos a Dios del centro. Y quitar a Dios del centro es abrirle la puerta a todos los males. Por eso es que tú tienes que salir de aquí apercibido, deseando ver todo desde la óptica de Dios, siempre dispuesto a desaprender, como dijimos el otro día, que se ha desarraigado de nuestras vidas toda planta que no plantó nuestro Padre. Queremos que permanezca lo que plantó el Padre, la semilla del Padre, lo que es trigo. Queremos trigo y no queremos paja. No queremos paja. La paja se la lleva el viento. Queremos trigo. Aleluya. Pareciera que solo yo, ¿no? Queremos trigo. Así que entonces, en aras de ir concluyendo, Lucifer cayó porque trató de quitar o de quitarle el lugar al omnipotente, y en su intento también arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y así logró que Dios dejara de ser el todo en todos. Y aclaro que aunque Dios era el todo en muchos, es decir, en los que permanecieron, ya no lo era en todos. Y yo les expliqué el otro día, Dios creó millones de ángeles. El número no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el diablo, no sé de qué forma contrató a la tercera parte de esos millones de ángeles. Y a esa tercera parte Dios tuvo que sacarla
para establecer su voluntad en el cielo. Y es muy fácil, la tercera parte, dividan todos esos millones en 3. Y de esos 3 entienda que una parte fue contratada por Satanás. Es decir, el cielo quedó con 2 partes, que esos son millones de ángeles. Ahora uno puede decir, ¿de dónde salieron los demonios? Bueno, la respuesta se puede encontrar ahí, en esa caída. Puede ser, hay muchas formas de eso, pero tampoco es mi tema. Algún día, si quieren, podemos hablar con un café en alguna casa acerca de eso. Pero entonces, amados, 2 partes le quedaron a Dios en el cielo. Bien, cuando el enemigo vino a la tierra, engañó a nuestros padres en este planeta. Yo les decía el otro día, de acuerdo al texto de la Biblia, y hay tremenda revelación en los evangelios, cuando habla de ese pastor que tiene 100 ovejas y pierde una, dice que aseguran las 99 y va en busca de esa ovejita que se le perdió. Realmente eso fue lo que pasó. Esa ovejita que se perdió es el planeta Tierra. En el planeta Tierra, tristemente, Dios dejó de ser el todo en todos. Por eso es que la Biblia dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando el enemigo vino a la tierra, engañó a nuestros padres y en ellos también hizo pecar a todos los hombres, pues al dejar de mirar a Dios, todos ignoramos, todos morimos, pues todos pecamos. Entonces Dios era el todo en este planeta a través de Adán, porque Adán era la cabeza y el Señor de la primera creación. Dios le dijo al hombre que se enseñorease en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, el Creador puso como responsable a Adán de todo lo creado. Pero la palabra dice que somos, o que nosotros somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Y como Adán le obedeció a la serpiente, se convirtió en un esclavo del diablo. Y por ende, el señorío de este mundo lo tomó Satanás. ¿Entienden? Es decir, Adán, como nuestra cabeza representativa, él, sea como sea, le entregó el señorío a Satanás. Por eso es que Satanás se apoderó ilegalmente, puede ser, con engaño, puede ser, de este planeta Tierra. Así como lo oyen, amados, la serpiente fue un simple instrumento del inicuo para lograr apoderarse de este planeta tal como lo hizo. Y aquí podemos poner un puntito, ¿les parece? Porque recuerden que este es un mensaje continuado, pero no sin antes decirle algo que dice la palabra. La palabra dice, escucha hermano, que desde Adán hasta Jesús el diablo reinó hasta que Cristo le quitó su principado. ¿Le sorprendió a Dios que el hombre pecara? Jamás. ¿Saben por qué? Porque Dios, yo voy a atreverme a decirlo así, desde millones de años antes que el hombre pecara, ya Dios había diseñado todo en el cielo. Ya Cristo y el Padre, ya ellos habían estado en una junta en la eternidad y habían hecho un pacto. ¿Termino con ese pasaje, les parece? ¿Sí? Ahora ustedes entienden lo que, bueno, no sé si lo entienden, pero lo que significa consumado es. Eso es tan grande, consumado es. Es Padre. O sea, yo lo voy a definir así, es Padre.
ya se acabó esto. Tú vuelves a ser el todo en todos, Padre. Consumado es, miren, eso es tan poderoso. Por eso es que tembló todo cuando Jesús dijo consumado es. Entonces dice, y terminamos aquí, para que ustedes vean que Dios había provisto el medio de salvación, el sustituto inmaculado, desde muchísimo antes de que el hombre pecara. Dios sabía que ese lucero que Él había creado y que lo había festejado más que a todos, de acuerdo a la revelación de Ezequiel, un día se iba a rebelar contra Él. Eso Dios lo sabía perfectamente, porque Él es omnisciente, Él lo sabía. Y también sabía que tendría que sacarlo para establecer una vez más su voluntad en el cielo y volver, es decir, hacer el todo en todos en el cielo, que lo enviaría aquí a la tierra y que ese ser se iba a personificar en una serpiente, iba a tomar a una serpiente, que es un prototipo del anticristo, que eso es lo que va a pasar, lleno del diablo. Así como la encarnación de Dios en el hombre, en Cristo, es el hombre lleno de Dios, aleluya. Por eso Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Pero entonces, dice el texto, Primera de Pedro 1, 19 y 20, glorias sean dadas al Señor. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Lean. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea el que vive. Aleluya. Mi hermano y mi hermana, nosotros vamos a seguir. Yo sé que a ti te interesa. Estás muy interesado en lo que Dios está hablando. Demos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Saben qué pido yo para ustedes? Lo mismo que pido para mis hermanos y para mí. Que el Dios bueno nos ayude a entender para vivir sus verdades, para vivir la vida del reino. Porque a esto fuimos llamados, a vivir esa voluntad que se vive en el cielo, aquí en la tierra. Eso fue lo que reveló Cristo. Mi hermano amado y hermana, que Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre en Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.